han construido democracias, han enfrentado golpes de Estado, han enfrentado situaciones límites, muchas veces pueden estar sobre reaccionando en el Consejo, ¿sabes? Y eso es lo que creo que ha pasado el día de hoy con el señor Villanueva. En realidad lo que el señor Villanueva ha debilitado un poco al Ejecutivo, el triunfo del Ejecutivo, que era redondo hasta esta mañana. ¿Podría haber un problema de sintonía entre el presidente y el primer ministro? Bueno, hay que prestar atención, y eso es lo que a veces a algunas personas, sobre todo los que lanzan Twitter bastante apocalípticos, una entrevista que le hacen a Guido Lombardi el día de hoy en La República, donde él señala que consecuencia de esta presentación y luego que el Congreso armonice, el señor César Villanueva debe irse, que le corten la cabeza. Entonces aquí se dan siempre, en eso le doy la razón a Víctor Andrés, elementos que no nos dan pues el grueso, ¿no es cierto? No dice que le corten la cabeza, ¿no? Bueno, que sería se ha cumplido un ciclo. Sí, que se ha cumplido. Fue. Vamos a resumirlo. Sí. Por eso, no en términos tan dramáticos también. O sea, no le cortan la cabeza, pero si no, el señor Villanueva alguien lo ha enviado. Ha cumplido un ciclo y que debería estudiarse la posibilidad de que sea... Ojo, dice Guido, no se ha tomado ninguna determinación. Pero además decirlo cuando el Premier se iba a presentar en el Congreso. Exactamente, pues, ¿no es cierto? O sea, decirlo antes de que el Premier se presente. Entonces sí podría haber un problema de sintonía. Que por favor, además se agrega algo que por ser el fujimorismo a veces no le prestan atención a ciertas cosas que Úrsula Letona ha dicho que me parecen súper razonables y sensatas. Que ellos han tenido a veces a 2 o 3 ministros en alguna sesión de las comisiones parlamentarias y que al final los parlamentarios han quedado así demudados de cara porque ha habido pleitos entre los propios ministros. Es decir, tampoco pensemos que la armonía y la sintonía y la coordinación más exacta se encuentra dentro del oficialismo. Creo que el presidente, bien dice Víctor Andrés, y eso creo que avala la calidad del análisis político, ha ganado en todas las líneas. Yo no creo que el discurso de hoy de César Villanueva, como bien apunta Mario, ha sido emocional, no está en relación a lo que él había escrito, ha sido bien articulado y ha sido más o menos hablándole también a las tribunas, a la expectativa de la gente que estaba mirando fuera de la pared del Congreso de lo que se estaba señalando. Pero más allá del discurso, más allá de lo que se diga, más allá del pulseo, quién ganó, quién pierde, quién quiere la iniciativa. Keiko también ha lanzado, ¿no es cierto?, unas filípicas desde Arequipa. Este es un juego yo no me voy a dejar, yo tengo que tener la última palabra en esto. A eso se reduce para explicar de que ni el Congreso iba a ser tan tonto como dijimos desde un comienzo, de suicidarse, no aprobar la confianza, que exacerbar más la confrontación, ya nazca de quien nazca. El tema y el asunto es, yo no quiero perder el mango de la sartén, parece ser que es la palabra preferida del presidente Vizcarra y la palabra preferida de la señora Keiko Fujimori. Tú me quitaste el mango de la sartén cuando el 28 de julio anuncia la reforma. Ya, entonces yo revelo de que tú tuviste citas clandestinas conmigo, ¿no es cierto? Y te muevo el piso. Retomo la iniciativa. Se molesta el presidente, espera los 40 días y plantea esta cuestión de confianza. Retomo la iniciativa. Se va a Arequipa hoy día, ¿no es cierto?, la señora Keiko Fujimori comienza a reclamar el ánimo confrontacional y casi golpista, que me parece una versión exagerada, por supuesto, y torpe de la señora Keiko Fujimori, repetir lo mismo que de una manera, de una sandez impresionante decía Pedro Cateriano cuando hablaba de que la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski también era un golpe de Estado. Aquí todo el mundo tiene en la punta de la lengua la palabra golpe de Estado, cuando todos los mecanismos que se han agotado, sea producto de la vacancia o fortalecer la posibilidad de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y ahora la cuestión de confianza que ha planteado el presidente Vizcarra, no hay golpe de Estado de por sí, no hay intenciones golpistas, no hay intenciones anticonstitucionales, por lo menos. Lo que yo veo es simplemente esta guerra de pulseo, cómo me quedo yo con la iniciativa y la palabra final de este drama o el trágico medio, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar luego con algo que ha mencionado César Campos, que son las intervenciones que ha tenido Keiko Fujimori, singularmente desde Arequipa, creo que es la que tenemos. No, entiendo el apoyo a sus candidatos al interior del país, porque hace como 5 días hubo una presentación de ella con Ditel Columbus, que no la habíamos visto a lo largo de todos estos meses. Y hoy ha mostrado a través de sus cuentas, de sus redes sociales, presentaciones en Arequipa, varias. Esta que estamos viendo es una.
Yo he visto 2 más, en donde más o menos dice lo mismo. Dice lo mismo. Vamos a escuchar entonces qué es lo que ha dicho Keiko Fujimori sobre la cuestión de confianza. Hoy tenemos a un nuevo presidente, pero que en vez de trabajar por el desarrollo de nuestro país, lo que hace es confrontar. Lo que hace es trabajar para insultar. Y nosotros le decimos no. No queremos golpes, no queremos amenazas, basta de insultos. Lo que necesitamos son autoridades que trabajen por el desarrollo de nuestro país. Sí, pues, así es. Tratan de echarme la culpa de todo en vez de asumir su responsabilidad. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, vecinos. Tenemos autoridades que con esta cuestión de confianza lo que han hecho es crear una cortina de humo para tapar la incapacidad, para no hacerle frente a los verdaderos problemas. Hemos tenido el fenómeno del... ¿Saben qué le digo? Yo no les tengo miedo. Yo aprendí a hacer política en la adversidad. Tengo la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto. Y hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso. El Perú, queridos hermanos, no está para golpes de Estado. El Perú no está para debilitar más a sus instituciones. Lo que el Perú requiere es que trabajemos unidos de la mano para el desarrollo. Y desde acá le digo, presidente Vizcarra, lo que Chala necesita es agua, títulos de propiedad, pistas, veredas, seguridad. Muy bien, ¿qué augura este tipo de discurso de Keiko Fujimori? No, lo que pasa es que el fujimorismo está, digamos, desarrollando el libreto que tiene que desarrollar, es decir, recuperar iniciativa política, volver a reubicarse en un escenario adverso en el que el presidente, pues, ha lanzado una iniciativa y, como se dice, hasta ahora ha cortado oreja, rabo y pata, pero hoy día el premier Villanueva ha evitado que la pata se le adjudique al presidente, porque creo que lo han mandado, ¿sabes? Creo que ha sido adrede. Eso es lo que me faltó decir. Digamos, hay alrededor del gobierno asesores que presumen de conocer mucho de política y que alrededor de 2 políticos provincianos con mucho oficio en la gestión, pero creo que con limitaciones en estos grandes movimientos, estos asesores están, digamos, moviendo el tablero del gobierno. Entonces, lo que vemos es, en el caso de Keiko, una respuesta política, pero yo no diría golpe de Estado, ¿sabes? Yo diría más bien que la crisis del régimen político nos está llevando a una democracia plebiscitaria. Yo creo que ese es, digamos, hay algunos que creen que la democracia es plebiscitaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, los errores políticos de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, sobre todo el no haber liderado las reformas y la transformación desde el Congreso, eso el pueblo no perdona. Si tú eres una mayoría legislativa y no lideras la reforma, el pueblo no te perdona. Han llevado a un descrédito del Congreso, 80% de desaprobación. En medio de este contexto, el presidente desarrolla una iniciativa política y algunos creen que las relaciones políticas entre los poderes pueden variar al margen de la Constitución y las leyes. Eso se llama democracia plebiscitaria. Es decir, porque la encuesta nos dice que el Ejecutivo tiene 50% de aprobación y el Congreso 80% de desaprobación, la política se basa en relaciones de fuerzas indicadas por las encuestas. Eso, a mi entender, es una democracia plebiscitaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, la democracia representativa está condenada y esclavizada a determinadas reglas e instituciones. No hay otra manera. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en el Reino Unido y en todas las democracias que se han consolidado, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo eso. Eso estrictamente todavía no es un tema de golpe de Estado, no se puede hablar de golpe de Estado, no creo que haya sectores de golpe de Estado en curso, pero sí es una crisis del régimen político. Por ejemplo,
El señor Chávarri tiene que salir de la fiscalía porque las encuestas determinan que el 80% lo desaprueba. ¿Tú te imaginas si construyéramos una democracia en base a encuestas? No queda democracia, pues. No habría periodos, no habría plazos, no habría soberanía. Es decir, toda la idea de la arquitectura constitucional que han alguna vez elaborado los teóricos de la democracia no funcionaría. Pero creo que aquí más que todo se ha dado lo que presagiamos desde el 23 de marzo cuando el señor Vizcarra asume la presidencia de la República. Lo que pasa es que los pronósticos, y en eso tú tienes que suscribirlo y aceptar hidalgamente, Víctor Andrés, que así se produjo, incluso de la bancada fujimorista, era lo que ahora está repitiendo Keiko Fujimori. ¿Sabes qué? Cumple con tu deber, Cholito, ¿no? Hazte carreteras, construye hospitales, no te metas en cosas de fondo porque tú estás casi prestado en la presidencia de la República. A mí ese discurso siempre me pareció que buscaba restarle autoridad, como que en efecto en todos los sectores políticos comenzaron a tratarlo igual a Vizcarra. Y que Vizcarra necesitaba de alguna manera... Bancada. Su propia bancada, cuando decían no y cuando salía Mercedes Arauz, ¿no es cierto? A jalarle la alfombra, que hasta hace poco lo ha hecho a César Villanueva, por más que le haya palmoteado la espalda el día de hoy cuando llegó el gabinete, ¿no? Y por eso, reitero, no hay que perder de vista lo que Guido Lombardi ha dicho el día de hoy en el cumplimiento del ciclo de César Villanueva. No perdamos de perspectiva todos los elementos. Pero el señor Vizcarra necesitaba empoderarse y tomó una iniciativa que yo reitero me pareció muy buena, que lo identificó como presidente de la República. No para hacer democracias plebiscitarias, yo no estoy de acuerdo contigo, Víctor Andrés. Ayer ha salido un magnífico artículo de nuestro amigo José Carlos Requena, que también suele estar acá en este programa, en la que habla, tomando la versión y la visión de Alberto Vergara, un conocido y reconocido politólogo, sobre el caudillismo institucional. ¿No es cierto? Lo que pasa es que acá, si tú al pueblo peruano no le exhibes una fortaleza, como diría el fujimorismo en sus famosos tweets que se mandaban o chats, ¿no es cierto? Hay que mostrar el músculo. Bueno, Vizcarra tenía que mostrar el músculo también. Y eso es lo que ha configurado la idea de un presidente que toma la iniciativa y no les gusta pues a aquellos que querían que efectivamente cumpla en el menor grado posible, en el menor nivel, algunas cosas como presidente de la República. Yo en ese aspecto sí lo respaldo plenamente al presidente Vizcarra. Lo que no respaldo al presidente Vizcarra, en eso coincido con Víctor Andrés, es las voces que escucha. Yo no sé quién le llena el oído. Por ejemplo, dijo la semana pasada, cuando le preguntan en un viaje que realiza, ¿usted cree que el Congreso está demorando las reformas por venganza? Y él dice, yo personifico a la nación. Y si yo personifico a la nación, quien esté en contra de lo que yo estoy respaldando, ¿no es cierto?, está en contra de la nación. ¿Qué manera de interpretar tan pobremente el presidente Vizcarra, o porque alguien se lo pone al oído, lo que es personificar a la nación? No entiende, no comprende lo que es el concepto de personificar a la nación como jefe de Estado. Entonces, a mí me preocupan ese tipo de entrelíneas, lo que Paco Egarta nos enseñaba a nosotros, a los redactores de Oiga, en la etapa en que Fujimori dio el golpe de Estado. Nunca lea los titulares, no te emociones con lo que es lo general. Lee las entrelíneas, nos decía Paco Egarta. Yo mismo no creía que se venía el golpe de 5 de abril. Paco Egarta me mandaba a entrevistar a los parlamentarios entonces del Fredemo y casi con vergüenza yo tenía, ¿ustedes creen que se viene un golpe de Estado? No, por favor, es una tontería, el Perú no está para golpe de Estado. Y se vino el golpe de Estado. Paco, con la experiencia y la visión que tenía, le rindo homenaje ya a un periodista muerto con una gran visión. A mí me dio una enorme lección. Yo desde entonces leo estas entrelíneas del presidente Vizcarra que no creo que sean positivas. Alguien le está llenando el oído, en eso es la parte que le doy la razón a Víctor Andrés, de una manera que no se ajusta a los cánones que un presidente... Pero la responsabilidad es suya, el presidente es él, o sea, andar desplazando la responsabilidad, claro, totalmente. Y la del primer ministro, también puede tener los asesores que quiera. Mira, el concepto de democracia plebiscitaria es un fenómeno de la sociedad, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay rasgos en la actuación de Trump que pretenden llevar a una democracia plebiscitaria, pero ¿qué sucede? En Estados Unidos las instituciones prevalecen sobre cualquier situación o convergencia. Mira, cuando se lanzan los CNM audios, queda muy mal el Poder Judicial, queda muy mal la Fiscalía, queda muy mal el Congreso. En ese momento alguien le dice al presidente, bueno, correctamente, positivamente, si es que las cosas salen bien, le dice, usted tiene que representar la lucha, tiene que resumir la indignación ciudadana, tiene que representar la lucha contra la corrupción.
Y por momentos, yo en este periodo he visto al presidente como intentando aparecer como un mesías que va a resolver el tema de la corrupción. Por ejemplo, ¿qué significa plebiscitario? Cuando el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros dice, si el voto de confianza no va amarrado a la aprobación de los 4 proyectos y al plazo, no es confianza. Eso es un criterio plebiscitario. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con la Constitución. Nada. Porque la Constitución excluye al Ejecutivo del proceso de reforma. Entonces, cuando los voceros ahora salen y se pronuncian y dicen, vamos a dar la moción de confianza, pero sobre 2 políticas de Estado, como corresponde a la Constitución, son las instituciones las que están reaccionando. Cuando yo planteo democracia plebiscitaria como concepto, no es para atacar al presidente, sino para intentar construir una cultura en la que las instituciones tienen que funcionar así estén con 1% de aprobación. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que han hecho todas las democracias que han durado, sobre todo la de Estados Unidos, que dura 200 años. Las reformas se hacen con las instituciones y a partir de las instituciones. Tenemos que ir en vivo al Congreso de la República y está nuestro compañero Jimmy Chinchay, que nos dice lo último que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Hola Verónica Mario, así es, seguimos aquí en el Parlamento Nacional, 7 horas y media aproximadamente de debate, 30 minutos para la exposición del jefe del gabinete y esto continúa, 10 parlamentarios más, es la lista que tiene el presidente del Congreso para continuar con este debate. Hace algunos minutos hemos conocido un documento importante, es el acuerdo de Junta de Portavoces para someter a votación y firmado por todas las bancadas, inclusive Fuerza Popular, para votar lo que es el pedido de cuestión de confianza íntegramente, como está, con los 2 proyectos, con los 2 temas referidos a la Constitución y los planes que tiene el Ejecutivo en continuar en las políticas de gobierno y también que incluyen los 4 temas de reforma constitucional. Esto es lo que se ha acordado, esto a nivel de Junta de Portavoces, por supuesto que tiene que materializarse en los próximos minutos aquí en el hemiciclo. Se calcula, si son 10 oradores, 1 hora aproximadamente, un poco más, para dar término al debate y luego ir a la respectiva votación. Fuerza Popular seguirá la línea de su vocera Úrsula Letona, eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Continúa aquí, el debate, Verónica, se encaja ya básicamente en otros temas. Cada parlamentario está utilizando los minutos no solo para cuestionar algunos que tienen que ver con las políticas de gobierno, sino a propósito de otros temas que no tienen que ver necesariamente con la cuestión de confianza aquí en el Congreso, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jimmy. Hablemos contigo más adelante. Enorme ridículo del Congreso, de mi perspectiva, que no haya nombrado un vocero por bancada y hacer más corta esta historia. De verdad que es un ridículo escuchar a cada uno de los parlamentarios esgrimir y a veces reiterar o redundar en ideas que no vienen al caso. Después el Congreso, los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, se quejan de que están acusándolos de algo malo. O sea, no hay criterio, no hay ni siquiera valoración del momento político que vive el Perú. Vamos a una pausa y regresamos con el mismo tema todavía. Continuamos entonces conversando sobre el pedido de confianza y cómo se ha venido desarrollando, digamos, las reacciones tanto de parte del Ejecutivo como en el Congreso de las distintas bancadas al respecto. Parece que, según nos informaba nuestro compañero Jimmy Chinchay, hay todavía 10 oradores. 10 oradores con interrupciones, esto de acá se va seguramente hasta las 9 de la noche o quizá más, pero luego se va a votar y se va a votar aparentemente lo acordado en la Junta de Portavoces. Entonces van a otorgar, estamos especulando un poco, pero es lo verosímil, ¿no? Van a concederle la confianza a las políticas de gobierno y se van a reservar el resto del debate sobre las otras 3 mociones que todavía no están. Pero que deja un plazo todavía, como ha señalado en la entrevista que ustedes le hacen a Juan Cheput y a Carla Schaffer, que van a esperar el plazo determinado y lo van a avanzar. Es decir, que el Congreso cumpla también su misión, lo que muchos han reclamado, no nos presionen, que nos enviaron algo que era incompleto, que los constitucionalistas se han pronunciado sobre... Ok, pero es que yo creo que también de parte del Ejecutivo había muchas voces sensatas, por cierto, que estaban de acuerdo con ello. Al final de cuentas se va a respetar, creo yo, hasta donde he entendido, los plazos, y por eso esta armonía y esta coherencia
que hay entre un vocero oficialista como Juan Cheput y una de oposición, fujimorista, como es Carla Scheffer. En todo caso, yo no creo que... O sea, se cumple lo que algunos presumíamos, que aquí se estaba moviendo el piso más allá de lo necesario, que todo era dramatizar, lo que era ponerlo pues como el fin del mundo, cuando en realidad se le estaba echando agua al día siguiente, con la cita, efectivamente, la convocatoria que es el presidente a los voceros de la bancada, con las propias declaraciones de César Villanueva, que a mi juicio contribuían a un clima de tranquilidad. Es decir, el propósito no es cerrar el Congreso, sino hacerles notar que no han tenido celeridad en la aprobación, cosa que los fujimoristas desmienten, como lo hemos escuchado a Carla Scheffer, pero en realidad todos están cumpliendo con su función. Yo creo que aquí quienes pierden, Víctor Andrés, es la gente que sí se queda con el ojo cargado de que por qué no se cierra el Congreso ahorita, por qué ahorita no está, ¿no es cierto?, la pradera incendiada. Hay mucha gente disgustada y que a eso me refiero yo cuando llenan el oído. No es que tengan responsabilidad los asesores, tienes toda la razón, Mario. Pero ¿quién empodera, pues, ¿no es cierto?, al poder? Ese es el problema. A mí siempre me ha fastidiado eso, ¿no? En un momento determinado a PPK, ya sabemos qué voces también lo rodearon. Por eso Cateriano hablaba de golpe, se nos viene el golpe de Estado y mandó una carta a la OEA, o sea, guachafería y ridiculez, que luego le imita pues el fujimorismo también cuando comienza a decir aquí viene un golpe de Estado. Es decir, no hay pues, digamos, la ponderación necesaria para saber que solamente se trataba de un pulseo, que en estas circunstancias es verdad que el presidente Vizcarra ha ganado más espacio y que las modificaciones, las reformas constitucionales van a llegar a buen puerto porque, en efecto, aunque ya no todas sean necesarias, útiles o que aplaude el pueblo, como por ejemplo la bicameralidad, sin embargo están dentro de un paquete que se espera vaya a ser aprobado. Ahora, yo lo que diría es, ya mirando hacia adelante, el presidente debería utilizar este posesionamiento que ha logrado en el régimen político para organizar la gobernabilidad. Sí, claro. O sea, ¿y cómo se organiza la gobernabilidad? A ver, como en cualquier democracia, ¿no? O sea, en cualquier democracia los partidos conversan, pero si no hay partidos, porque obviamente entre Vizcarra y los Pepe Causas no hay un partido, bueno, pues los líderes que conversen. Por eso siempre uno decía, PPK debe reunirse con Keiko una y otra vez, así fracasen 1000 veces. Yo creo que el día de hoy el presidente tiene la autoridad, la fuerza, para convocar a conversaciones abiertas y públicas y organizar la gobernabilidad. Mira, el Perú necesita reformas más allá de estas reformas constitucionales. ¿Sabes qué? Necesita cambiar leyes que están produciendo polarizaciones, buscar acuerdos, encuentros, porque mira, no podemos, por ejemplo, el Ejecutivo ha sacado creo 89 decretos legislativos. Más. ¿No? Más de 100 creo que 200. No, sí. Unos dicen 200, pero creo que no llegan a 100. No, sumando todos los que les otorgaron facultades. Pero esta vez creo que no llegan a 100. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que el presidente no aprovecha este impulso, este triunfo? Ha ganado por 1-0, 2-0, otros dirán 3-0, pero no ha ganado el campeonato mundial, tampoco ha clasificado, cuidado, no ha clasificado, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente utiliza este triunfo, ¿no es cierto?, para organizar un esquema de gobierno, o vamos a vivir la época de PPK en la que, por ejemplo, había un decreto legislativo, una comisión, por ejemplo, hay una norma que dice que la SUNAT puede embargar al gerente por presunción de elusión, por presunción. El Poder Judicial, las leyes, no importa, la Constitución, la SUNAT se convierte en ultrapoderosa como en la época de los 90, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el Congreso quiere cambiar esa norma y de repente de nuevo viene la lógica? El Congreso no me deja gobernar, me está cambiando una norma, y luego los medios que tienen cierta carga en algunos sectores antifujimoristas dicen, sí, no quiere. Bueno, volvemos a lo mismo y el Perú se sigue bloqueando. Entonces, el presidente está en una inmejorable posición para destrabar el sistema político y debería hacerlo. Si no lo hace, entonces ya uno tiene que empezar a fruncir las cejas. El presidente ¿no solo tiene un tiempo muy corto. Claro, que el último año él ya no puede plantear que por cuestión de confianza, que si le quitan la confianza, ¿no es cierto?, a un presidente del Consejo de Ministros y sean 2, simplemente se van a su casa del Congreso. O sea, solamente le queda 2 años para buscar
esa clase de armonía y mínimo entendimiento que debe tener efectivamente, como dice Víctor Andrés, con el Congreso, y a lo cual aspiramos todos. Que no es unilateral, no es solamente que lo busque el presidente Vizcarra, sino que también lo entienda la señora Keiko Fujimori, que en su desgaste absoluto que ha tenido políticamente, que todos lo reconocemos, pues ella tiene que recuperar también a base de capacidad de diálogo ese espacio. Tenemos que ir a una última pausa y vamos a regresar con otro tema. 9 de diciembre. Y esa iniciativa vemos congresista que ya tiene el apoyo de Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso y Acción Popular. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, quisiera hacer una precisión. En la Junta de Portavoces no hubo acuerdo. Había la pretensión de aprobar una parte del pedido del presidente de la República, que es un tema inclusive un poco etéreo, de solo aprobar en términos de que la cuestión de confianza en los dos ejes se aprobarían y se someterían evidentemente a la votación. Y ahí fue la discusión, porque nosotros habíamos presentado en la mañana de manera multipartidaria una moción para que garantice el compromiso asumido el día lunes con el presidente de la República para poder llegar al 4 de octubre con la aprobación de las 4 reformas constitucionales y con ello se convoque a referéndum el próximo 9 de diciembre. Somos conscientes que esto no soluciona el problema, pero es un punto de partida muy importante para poder recuperar la confianza con la población en una coyuntura donde el Congreso de la República se encuentra altamente cuestionado. Si no ha habido acuerdo, ¿qué cosa expresa entonces el documento que ha circulado? Y la firma de todos los voceros, vemos ahí que estaba la bancada del Nuevo Perú. A ver, ¿pueden subir un poquito, perdón, congresista, mientras conversamos con usted? ¿Pueden por favor subir la imagen para ver las firmas? Porque claro, la carta es la que el presidente de la República le envía al presidente del Congreso. Señor Daniel Salaverry Villa, referencia a convocatoria legislatoria extraordinaria. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo número tal, sobre integridad y lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en 4 proyectos de ley de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo al Congreso de la República, a fin de que se debatan y aprueben con carácter de urgente. En este contexto, estando las facultades referidas en el inciso tal de la Constitución, convocó al Congreso a la legislatura extraordinaria para el 19 de septiembre a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee la cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la política general del gobierno. Y este documento, enviado por el presidente de la República y el Premier, han sido firmados, como vemos ahí, por incluso usted mismo, Richard Arce, dice. No, ese es el de Richard Acuña, perdón. Más arriba pueden poner, por favor. Sí, pero he visto la firma de Mauricio Müller. Está Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio. Úrsula Letona, el señor Meléndez, sí. El grupo parlamentario de PPK, el señor Gilbert Violeta. Ahí está la firma de Richard Arce. Hay una firma suya abajo a la izquierda, Richard Arce, Nuevo Perú. Los dos Richards. A ver, explíquenos, por favor, congresista. Sí, una precisión, si me permites. Por favor. Si me permites, Verónica, una precisión. Yo les estaba comentando de la reunión que convocó a Junta de Portavoces a las 3 de la tarde, donde no hubo acuerdo. Hace un par de horas circuló este documento como una manera de salida a este entrampamiento que está viendo. Y sí, nosotros hemos refrendado con la firma porque hay un punto muy importante y determinante. El referéndum tiene que llevarse en el marco de las 4 reformas constitucionales. Y esto es más que todo a pedido ciudadano. El presidente en este momento está transmitiendo ese pedido ciudadano. Entonces nosotros estamos proponiendo, en este caso a la mesa directiva, para que pueda poner en consideración, poniendo el tema de las 4 reformas de por medio. En ese marco esperemos que se apruebe el día de hoy. Ya no podemos llegar a más polarización, a más confrontación. Lamentablemente, la inacción de parte del fujimorismo durante estos 40 días desde que ingresó el proyecto de ley, los proyectos de ley, ha hecho que el presidente haga el pedido de confianza. Y sorpresa para todo el país, ese día se ponen a trabajar de manera expeditiva y ya tenemos aprobados la primera reforma constitucional. Congresista, se nos agotó el tiempo lamentablemente en la aclaración, pero próximamente lo vamos a tener para conversar sobre todas estas materias. ¿No es cierto? O sea, ya lo que está simplemente sintetizando el congresista Arce, más allá de sus matices, es eso. Bueno. Gracias a nuestros invitados, gracias también a los congresistas que estuvieron en contacto con nosotros. Nos vemos.